La fiesta estaba en su apogeo. Globos rosados y lilas flotaban sobre el patio trasero de nuestra casa en las afueras de Madrid, donde el sol de la tarde iluminaba las guirnaldas que danzaban con la brisa suave del otoño. El eco de las risas de Lucía resonaba por encima de la música flamenca que sonaba en los altavoces. Acababa de cumplir 13 años. ¿Y yo? Raquel. Había puesto todo mi empeño en hacerla sentir como una reina. Después de un año marcado por tormentas emocionales, merecía este momento de luz. Mi amiga Verónica había traído cupcakes decorados como flamencas y guitarras españolas. Mientras que Esteban, mi marido, había montado el equipo de karaoke. Los niños corrían con granizados en las manos. Y los adultos charlaban con copas de vino bajo las luces de feria. Todo parecía perfecto. Como si la vida por fin se estabilizara. Como un barco que encuentra puerto tras la tempestad. Pero entonces lo vi a Hernán. No sonreía. Mientras los demás conversaban o grababan a los niños con sus móviles. El padre de Esteban se mantenía solo junto al porche trasero. Observando en silencio. Como un centinela en la sombra. Nuestras miradas se cruzaron. Me hizo un leve gesto con la cabeza y un gesto sutil con la mano. Urgente pero discreto. Me escabullí de la cocina. Sorteando invitados. Pasando por la nevera y la mesa de regalos. Hernán me esperó junto a la verja lateral. Lejos de las miradas curiosas. Raquel. Murmuró en voz baja. Tensa. Como si temiera que el viento llevara sus palabras. Tienes que irte ahora mismo. Parpadeé. Confusa. ¿Qué? Miró por encima del hombro antes de clavar sus ojos en los míos. Por favor. Confía en mí. Coge a Lucía y marchaos. Mi corazón se hundió como una piedra en el agua. Hernán. ¿Qué pasa? ¿Alguien está herido? Negó con la cabeza. No. Pero no queréis quedaros ni un minuto más. Había algo en su rostro, miedo mezclado con una certeza inquebrantable. Hernán no era de los que dramatizaban. Era un hombre reservado. Astuto. De esos que leen el periódico entero cada mañana con un café solo y nunca alzan la voz. Lo conocía desde hacía más de una década. Y nunca me había hablado así. ¿Es por Esteban? Pregunté despacio. No respondió. Solo apretó los labios y repitió, por favor. Raquel. Ahora. Miré hacia la casa. A través de la ventana. Veía a Esteban charlando animadamente con Verónica. Reían. Con copas en la mano. La música había cambiado a una canción favorita de Lucía. ¿Desde lejos? Parecía la imagen de la felicidad perfecta. Pero de pronto. Mi estómago se retorció como un nudo marinero. No entendía qué ocurría. Pero sabía escuchar a mi instinto. Y el rostro de Hernán decía lo suficiente. Vale. Susurré. Déjame coger el abrigo de Lucía. Hernán me tocó el brazo con gentileza. Hazlo en silencio. Solo oídos. Encontré a Lucía junto a la mesa de postres. Riendo con dos amigas sobre algo en una pantalla de móvil. ¿Cariño? Ven conmigo. Vale. Dije en voz baja. ¿Por qué? El pastel está a punto de... Lo sé. Mi vida. Pero hemos olvidado algo en casa. Respondí. Forzando la calma en mi voz. Solo un recado rápido. Volvemos enseguida. Lucía se encogió de hombros. Bueno. La guié hacia la entrada principal. Cogí las llaves del gancho y saludé casualmente a quien nos miró. Nadie nos detuvo. Nadie preguntó.
Solo éramos una madre y una hija saliendo un momento. Una vez en el coche, exhalé despacio. Profundo. Mis manos temblaban ligeramente. Mamá, dijo Lucía a mi lado, abrochándose el cinturón. ¿Está todo bien? Miré por el retrovisor. Esteban y Verónica seguían dentro. La fiesta continuaba ajena a todo. No lo sé. Le respondí con honestidad. Pero creo que el abuelo nos ha salvado de algo. Arrancamos. Y seguí mirando el espejo hasta que la casa desapareció. Esa noche no pude dormir. Lucía se había acostado tras preguntar una vez más si todo estaba bien. Le di un beso en la frente y le dije que sí. Aunque no tenía idea de si era verdad. Me senté en el sofá con mi bata, sosteniendo una taza de té que se enfrió horas atrás. La voz de Hernán resonaba en mi cabeza: tienes que irte ahora mismo. Como una campana de alarma que no podía apagar. Quería creer que era un malentendido. Que Hernán había exagerado. Que quizás Esteban había planeado una sorpresa y Hernán lo había malinterpretado como algo siniestro. Pero en el fondo, sabía que no. Mirando atrás, las señales estaban allí. Pequeñas cosas que no había unido hasta ahora. Solo 2 noches antes de la fiesta, Esteban llegó a casa hablando sin parar de una nueva oportunidad. Estaba eufórico. Casi nervioso. Algo sobre un sindicato inmobiliario en el que entraban grandes jugadores. Usaba palabras como rendimiento garantizado, ingresos pasivos, como si las hubiera ensayado. Recuerdo sonreír cortésmente y asentir mientras seguía. Pero cuando pregunté de dónde saldría el capital, su sonrisa vaciló un segundo. Luego lo descartó: lo resolveremos. No te preocupes. No le di importancia entonces. Esteban siempre era así, ideas grandiosas. Sin base. También estaba el vino. Últimamente, me servía una segunda copa antes de que terminara la primera. Trabajas demasiado. Amor. Decía. Relájate. Te lo mereces. Pensé que solo era amable. Pero ahora no estaba tan segura. Y luego Verónica. Siempre había sido mi mejor amiga. O eso creía. Pero en las últimas semanas, sus preguntas habían cambiado. Sutiles al principio. ¿Cómo va el negocio?, preguntaba casualmente un día. ¿Sigues tomando todas las decisiones de contratación sola? ¿O qué plan tienes si quieres crecer? ¿Piensas traer a Esteban como socio? En ese momento, pensé que solo era cotilla. Verónica siempre se metía en todo. Pero recordándola en la fiesta, como revoloteaba cerca de Esteban. Las miradas que intercambiaban cuando creían que nadie veía. No me cuadraba. Lo había ignorado todo. Ese fue mi error. Porque en el fondo quería creer que les importaba. Que Esteban nunca cruzaría la línea conmigo. Que Verónica nunca me empujaría a algo que no fuera por mi bien. Pero ahora, con la advertencia de Hernán resonando cada vez más fuerte, no podía permitirme ese error de nuevo. La empresa que había construido. Cada noche en vela. Cada acuerdo. Cada mañana exhausta tras una maratón de proyectos. Era mía. La empecé con nada más que un portátil y una mesa de café de segunda mano. Y ahora sostenía nuestra casa. El colegio de Lucía. Incluso el último fracaso de Esteban. La idea de que alguien intentara quitármelo me revolvía el estómago. Miré mi té frío. Lo aparté y cogí el móvil. Ninguna llamada perdida de Esteban. Ningún mensaje preguntando dónde había ido o si Lucía y yo habíamos llegado bien. Ni siquiera un gracias por hacer la fiesta genial. Eso decía suficiente. ¿No?
Caminé en silencio a mi despacho en casa y abrí el portátil. Por primera vez en mucho tiempo. No fui a correos de trabajo o bocetos de diseños. Abrí una carpeta nueva. La etiqueté importante. Me quedé mirando la pantalla un momento. Algo había cambiado en mí. No tenía pruebas aún. No tenía detalles. Pero tenía instinto. Y por una vez, iba a dejar de ignorarlo. A la mañana siguiente. Justo después de que Lucía saliera para el colegio. Llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Hernán de pie. Con las manos en los bolsillos del abrigo. La mirada firme. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y me aparté. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Preparé café por costumbre. Aunque ninguno lo tocamos realmente. El silencio entre nosotros era denso. Sentía que algo grande se acercaba. Te debo una explicación, dijo Hernán al fin. Lo miré y asentí despacio. Sí. Me la debes. Soltó un largo suspiro. Sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de la chaqueta. No lo abrió. Solo lo sostuvo en una mano mientras con la otra lo golpeaba suavemente. No debía oírlo. Comenzó. Fui al garaje durante la fiesta a por más sillas. Entonces los escuché a Esteban y Verónica. Mi estómago se apretó. ¿De qué hablaban? Hernán me miró directamente a los ojos. ¿De ti? Mi corazón latió con fuerza. Pero no interrumpí. No sabían que estaba en la puerta. Hablaban bajo. Pero oí suficiente. El plan era relajarte. Darte un par de copas. Halagarte. Hacerte sentir amada y valorada. No dije nada. Mi garganta estaba seca. Dijeron algo sobre el momento justo. Continuó Hernán. Que cuando estuvieras blanda. Te harían firmar un documento. Esteban dijo que era un ajuste menor. Solo un cambio temporal en la propiedad de la empresa para usarla como aval en su grupo inmobiliario. Miré la mesa de la cocina. Mis dedos aferrándose al borde. Dijo que no lo pelearías. Murmuró Hernán. No si te sentías segura. Tragué saliva. Mencionó la empresa por nombre. Hernán asintió. La llamó tu pequeño imperio. Dijo que era hora de que trabajara para los dos. Mi sangre se heló. Había pasado los últimos 6 años construyendo esa agencia de eventos desde cero. No había tomado vacaciones en 3 de esos años. Cada centímetro de éxito venía de mi sudor. Mis noches en vela planeando bodas y ferias hasta que me dolían los ojos. Y ahora mi marido. Mi propio marido. Planeaba robármelo mientras fingía brindar por el cumpleaños de nuestra hija. Empujé la silla hacia atrás y me levanté. Ni siquiera me di cuenta de que temblaba. Lo siento. Raquel. Dijo Hernán suavemente. No tienes que sentirlo. Murmuré. Me advertiste. No tenías por qué. Pero lo hiciste. Bajó la mirada. Esteban es mi hijo. Pero anoche vi algo en sus ojos que no me gustó. He visto a hombres perderse persiguiendo atajos. He auditado a demasiados en mi vida. Caminé hacia la ventana. Mirando el jardín delantero. Las hojas giraban con la brisa. ¿Fuera? La vida era normal. Dentro. Mi mundo había cambiado. Hernán se levantó despacio. No quiero meterme en tu matrimonio. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Me volví hacia él. ¿Qué crees que habría hecho si no me hubiera ido? Hernán dudó. Luego dijo, creo que te habría sonreído. Te habría dado un bolígrafo y lo habría hecho parecer amor.
Eso rompió algo dentro de mí. Porque le creí. Caminó hacia la puerta. Pero se detuvo antes de salir. Ten cuidado. Raquel. Los dos estaban en esto. ¿Y si piensan que lo sabes? Podrían cambiar de táctica. Asentí. Cuando se fue. Cerré la puerta con llave. Me quedé en medio de la casa silenciosa. Intentando procesarlo todo. Mi mejor amiga y mi marido planeando algo así. Detrás de guirnaldas y velas. Detrás del pastel de cumpleaños de mi hija. Me sonreían a la cara. Y casi no lo veo. Casi. Pero ahora sí. Esa tarde. Lucía y yo nos sentamos en el sofá. Envueltas en una manta suave. Una película sonaba en la tele. Pero no la veía realmente. Mi mente divagaba. Girando en pensamientos que no quería que viera en mi rostro. Apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá. El abuelo estaba enfadado con papá en la fiesta. Hice una pausa. Su voz era suave. Pero la pregunta demasiado afilada para ignorarla. ¿Qué te hace preguntar eso? Se enderezó un poco. No sé. Lo vi mirándolo mucho. Como mirándolo de verdad. Apagué el sonido de la tele. Mi corazón latía más rápido. ¿Qué más notaste? ¿Cariño? Lucía se mordió el labio. Pensando. Verónica le susurraba a papá cuando creía que nadie miraba. Era raro. Como si parara de hablar cada vez que me acercaba. Me volví hacia ella. ¿Oíste algo de lo que decían? Negó con la cabeza. No. Pero te miraban. Creo que planeaban algo. No sé qué. Pero su forma de actuar me dio mala espina. Intenté mantener la calma. Pero dentro sentí un sobresalto. Mi hija de 13 años lo había notado también. Y añadió despacio, ¿recuerdas cuando derramé limonada y fuiste dentro a por servilletas? Asentí. Bueno. Papá sacó algo del cajón de tu despacho. Lo vi por el espejo del pasillo. Parecía una carpeta o algo. Luego cerró el cajón muy rápido cuando me vio mirando. Parpadeé. ¿Estás segura? Asintió. Convencida. Ese cajón era donde guardaba papeles importantes de la empresa. Cosas que no se compartían. Ni siquiera con Esteban. Dijo que solo comprobaba si la impresora tenía papel. Dijo Lucía. Pero no creo que fuera verdad. No dije nada de inmediato. Intentaba no mostrar demasiado en mi cara. Lo último que quería era asustarla o hacerla sentir responsable de cosas fuera de su control. Pero no podía ignorar lo que me contaba. Y una cosa más. Añadió. Cuando fui a por más pastel. Oí a papá decirle a Verónica algo como, solo sígueme la corriente. No creo que supiera que estaba allí. La miré con cuidado. ¿Parecía enfadado? No. Sonreía. Pero no su sonrisa normal. Parecía falsa. La atraje hacia mí y besé su pelo. Volvió a apoyar la cabeza en mi hombro. Y nos quedamos en silencio un rato. Lucía. Dije con gentileza. Gracias por contármelo. Asintió contra mi brazo. No sé qué pasa. Pero no me parecía bien. Esa frase se quedó conmigo mucho después de que se durmiera esa noche. No me parecía bien. Era el mismo sentimiento que tuve cuando Hernán me dijo que me fuera. El mismo que ignoré cuando Esteban me servía otra copa de vino. El mismo que aparté cada vez que Verónica sacaba mi empresa como si fuera un tema de café. Y ahora Lucía. Mi hija brillante. Dulce y observadora. Lo había captado también.
Me quedé en el pasillo fuera de su habitación mucho tiempo después de arroparla, viéndola dormir en paz, con su peluche bajo el brazo. No debería haber notado nada de esto. Debería haber estado disfrutando su cumpleaños, soplando velas, cantando en el karaoke, abriendo regalos, no descifrando comportamientos extraños entre su padre y mi mejor amiga. Pero lo notó porque es lista. Porque ve las cosas como Hernán. Y porque en el fondo, algo de ese día la había inquietado también. Volví a mi habitación y me senté en el borde de la cama. No lloré. No entré en pánico. Solo pensé, si Lucía lo vio. Si Hernán lo oyó. Y si yo lo sentí. No era cosa de mi cabeza. No era paranoia. Algo real estaba pasando. Y ya no estaba sola en saberlo. Esa noche me quedé despierta mirando el techo. No por miedo, sino por rabia. No la que explota y grita. No. La que se asienta despacio, quemando en el pecho como un fuego lento. La que hierve cuando empiezas a repasar cada momento que descartaste. Cada vez que perdonaste algo que debería haber sido una bandera roja. Abrí el portátil y tecleé Venturas empresariales de Esteban en el buscador. Solo para ver. Solo para recordar. La lista no era larga. Pero el daño de cada una parecía infinito. El flip de apartamentos en Barcelona que iba a ser nuestro legado familiar. ¿Recuerdas? Esteban me convenció de pedir prestado de la línea de crédito de mi negocio para entrar antes del boom. Incluso arrastró a un vecino a invertir. 2 meses después, el promotor fue demandado. Los permisos cayeron. Y Esteban juró que era mala suerte. Cubrí las pérdidas y seguí adelante. Luego vino la fase cripto. Bitcoin. Ethereum. Alguna moneda nueva que juraba que explotaría. Vació nuestros ahorros. Compró en la cima. Y el mercado se hundió 3 semanas después. Lo llamó experiencia de aprendizaje. Yo lo llamé devastador. Aún así, no dije nada. Seguí trabajando. Pagué las tarjetas. Me centré en el negocio. Luego el food truck. Ese aún me revuelve el estómago. Quería ser su propio jefe. Dijo que era su pasión. Firmé como avalista porque me prometió un socio con experiencia en hostelería. Ese socio acabó arrestado por desfalco en otro negocio. El camión fue embargado. El préstamo incumplido. Mi crédito empresarial sufrió. Y cada vez. Esteban decía lo mismo, solo confía en mí. ¿Lo hice? Hasta ahora. Ahora veía la verdad. En mi memoria y en papel, un rastro de fracasos y temeridades. Y cada vez. Yo era la que limpiaba el desastre. Pero esta vez era diferente. Porque no me pedían apoyar su idea. Me usaban. Me atacaban. Iba a emborracharme. Manipularme. Engañarme para que cediera acciones de la empresa que había construido. Lo único que mantenía a flote esta familia. Y tenía ayuda. Verónica. A la que le contaba todo. La que lloraba en mi sofá por su divorcio fallido. La que cuidaba de Lucía cuando necesitaba un respiro. Sabían exactamente qué hacían. Abrí los archivos de mi negocio y revisé cada carpeta. Contratos. Documentos de propiedad. Papeles de registro. Todo seguía allí. ¿Intacto? Pero ahora me preguntaba cuánto tiempo habría durado si no me hubiera ido temprano de la fiesta. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Cada incidente. Cada momento sospechoso. El vino. Las conversaciones apresuradas. Las miradas entre Esteban y Verónica.
Como intentaban distraerme lo justo para no verlo. Lo llamé en cronología. Listé cada aventura fallida. Cada préstamo que cubrí. Cada pérdida que absorbí. Añadí la más reciente. El sindicato inmobiliario del que Esteban no paraba de hablar. No sabía exactamente su plan. Pero sabía suficiente para prepararme. Por una vez. No esperaría a limpiar el lío. Esta vez. Estaría lista antes del daño. Y mientras tecleaba la última nota. Algo cambió en mí. Ya no tenía miedo. Estaba despierta. Nunca pensé que sería la clase de persona que instala una cámara en su propio despacho. Pero allí estaba. Arrodillada bajo el escritorio. Ajustando con cuidado una pequeña cámara de movimiento que pedí online esa misma noche que terminé mi cronología. Si Esteban estaba dispuesto a cruzar la línea. Necesitaba más que instintos y recuerdos. Necesitaba pruebas. Empecé con las copias de seguridad de emails. Años de correspondencia. Facturas. Contratos. Todo organizado. Pero no buscaba registros de negocio. Esta vez. Buscaba resbalones. Momentos. Comentarios. Cualquier cosa que confirmara lo que Hernán oyó. Y tras horas de escanear. Encontré uno enterrado en un mensaje reenviado de Esteban. Me había mandado una actualización amistosa sobre su grupo de inversión 2 semanas atrás. Adjunto un PDF. Lo ignoré entonces. Pero al abrirlo ahora. Noté algo extraño al final, con acceso a colateral temporal. Incluso vía canales de activos controlados por cónyuge. La participación puede acelerarse. Canales de activos controlados por cónyuge. Eso era yo. Me recosté en la silla y dejé que eso calara. Ya había picheado la idea a alguien. Usando mis activos. O al menos la ilusión de acceso a ellos. Como palanca. Seguí cavando. 2 meses atrás. Lucía usó mi móvil para grabar un proyecto escolar. Una entrevista fingida conmigo mientras trabajaba en el escritorio. Recordaba lo linda que estaba sentada en mi silla. Fingiendo ser periodista. Pero al revisar esos viejos vídeos. Encontré uno que no mencionó. Solo 37 segundos. La cámara apuntaba al techo. El móvil debía estar sobre el escritorio grabando por accidente. Pero las voces eran claras. Esteban en un susurro bajo, no necesita saberlo. Solo tiene que firmar. Una firma y listo. Otra voz que reconocí, Verónica. ¿Y estás seguro de que no lo leerá? Luego Esteban de nuevo. Riendo suave, nunca lo hace. Esa es la belleza. Mi piel se erizó. Lo reproduje otra vez. No sé cuándo se grabó. No sé cómo el móvil de Lucía lo captó. Pero allí estaba. Innegable. Lo copié al portátil. Lo etiqueté nota de voz 1 y lo guardé en una carpeta con contraseña. Luego. Revisé el cajón de mi despacho donde guardaba documentos originales de la empresa. Siempre estaba impecable. Organizado hasta el último clip. Pero algo fallaba. La carpeta no estaba en la misma posición. Algunas fundas plásticas desordenadas. El fondo del cajón tenía un arañazo que no había notado. Como si alguien hubiera sacado algo a prisa. Las palabras de Lucía volvieron, papá sacó algo del cajón. Lo cerró muy rápido cuando me vio. Había estado aquí. Me senté y escribí una lista, nota de voz. Adjunto email sospechoso. Cajón alterado. Acceso no solicitado a documentos. Relato verbal de Hernán. Observación ocular de Lucía. Se estaba uniendo. No intentaba destruir a nadie. Solo quería la verdad delante. En blanco y negro.
No más confiar ciegamente. No más esperar que Esteban madurara y hiciera lo correcto por nosotras. Copié los archivos a un USB y lo escondí en un libro de mi estantería. Un portafolio de diseños que nadie más que yo abría. Luego me dije las mismas palabras que le dije a una clienta asustada por despedir a un empleado tóxico: estar preparada no es paranoia. Es protección. Ya no jugaba a ser buena. Esto ya no era solo negocio o traición. Era proteger a mí y a Lucía de lo que viniera. Lo primero que noté esa mañana fue el silencio. Ningún canto de pájaros. Ningún paso de vecinos saliendo a sus paseos matutinos. Solo quietud. No fue hasta abrir la puerta principal, con el café en mano, que lo vi. Mi coche estaba un poco más bajo de lo usual, inclinado como si se hundiera. Al principio pensé que era como lo había aparcado. Pero algo no encajaba. Caminé despacio hacia él, con el dread creciendo a cada paso. Entonces lo vi. El neumático delantero del lado del conductor estaba completamente deshinchado. No solo pinchado. Rajado. Un corte limpio. Afilado. En el borde interior. Y al revisar el trasero. Lo mismo. Me quedé allí mucho tiempo. Mirando. He tenido pinchazos antes. Clavos en la carretera. Fugas lentas. Pero esto era deliberado. Me volví hacia la casa, pensando. ¿Era una advertencia? ¿Una táctica de miedo? ¿Un mensaje? La voz de Hernán resonó: si piensan que lo sabes, podrían cambiar de táctica. Hasta ahora, todo había sido sutil: manipulaciones, susurros, montajes. Pero esto era diferente. ¿Obad? Llamé a Hernán. Contestó al segundo tono. Necesito que revises las cámaras. Dije. No preguntó por qué. Solo dijo: llego en 20 minutos. ¿Para cuándo llegó? Ya había movido a Lucía al fondo de la casa con su tableta y auriculares. No quería que viera los neumáticos. No quería que se sintiera insegura. Si podía evitarlo. Revisamos el footy de la cámara del garaje en el portátil de Hernán. Sentados en la mesa de la cocina en silencio. Era granoso. En blanco y negro. Pero el sensor de movimiento captó una figura moviéndose por la verja lateral justo después de las 3 de la madrugada. La persona llevaba capucha. Cabeza baja. Pegada a la valla. El rostro no era claro. Demasiado oscuro. Demasiado lejos. Pero no necesitaba ver la cara. Ya sabía. Nadie más tenía motivo. Hernán se recostó en la silla. Se están desesperando. ¿Piensan que me echaré atrás? Dije en voz baja. Asintió. O que te asustarás y les darás lo que quieren para que pare. Lo miré. Entonces no me conocen en absoluto. Caminé a mi despacho y saqué el USB que había escondido días antes. El archivo estaba completo ahora: notas de voz, capturas de emails, fotos del cajón manipulado, declaración escrita de Hernán, relato de Lucía de lo que vio y oyó. Incluso me había grabado leyendo la cronología detallada en mi móvil, para tener un registro audio completo desde mi perspectiva. Todo estaba allí. Metí el USB en un sobreacolchado y lo sellé. Lo envío hoy. Le dije a Hernán al volver a la cocina. No preguntó a quién. ¿Sabía? A los antiguos inversores de Esteban. Al empleador de Verónica. A la gente que manipulaban entre bastidores. Los que aún creían que Esteban era solo un tipo encantador con un pitch y un sueño. Merecían saber con quién trataban. Te llevo yo mismo al mensajero, dijo Hernán.
Antes de salir, miré en la habitación de Lucía. Seguía acurrucada en la cama, el rostro iluminado por la pantalla de la tableta. Tarareando suave. Sonreí y cerré la puerta con cuidado. No necesitaba saber qué iba a hacer. Aún no. No lo hacía por rencor. Ni siquiera por venganza. Lo hacía porque debía. Porque alguien intentó atraparme. Y ahora intentaban asustarme. Pero lo que no sabían era que cuanto más empujaban, más fuerte me hacía. 2 semanas después de enviar el sobre, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo en mi instinto me dijo que lo hiciera. Raquel. Dijo la voz. Baja y cautelosa. Soy Benito Carrasco. Fui parte del proyecto de Barcelona de Esteban hasta que desapareció con el dinero de todos. Me quedé helada. Benito Carrasco. Uno de los inversores originales que Esteban había quemado años atrás. El que sacó una segunda hipoteca para unirse a ese flip de apartamentos condenado. Recibí tu carta. Continuó. Solo quería darte las gracias. No eres la única a la que ha mentido. No estaba enfadado. Estaba aliviado y resuelto. Esa llamada se convirtió en 5. Luego en 10. 1 a 1. La gente empezó a contactar. Gente que Esteban había usado. Manipulado. Engañado. Algunos perdieron dinero. Otros. Trabajos. Unos pocos. Como yo. Años de paz. Hernán ayudó a coordinarlo todo. Las pruebas eran sólidas, fechas. Transacciones. Capturas. Incluso notas de voz de Esteban alardeando a Verónica sobre apartar a Raquel el tiempo suficiente. Todo salió a la luz. Y una vez empezó a deshilacharse. No paró. Verónica fue despedida de su trabajo. Su nombre estaba ligado a demasiadas reuniones turbias y asociaciones falsas. No lo celebré. Pero tampoco perdí el sueño por ello. Esteban. Por su parte. Intentó hablarme. Llamó. Mandó mensajes. Dejó buzones de voz llenos de disculpas falsas y retrocesos desesperados. No contesté ninguno. El último mensaje decía, nunca quise herirte. Solo necesitaba un respiro. Una victoria. Tú siempre lo tenías todo. No. No lo tenía todo. Lo que tenía era resiliencia. Disciplina. Una espina dorsal que pensó que podía prestar y doblar. Pero se equivocaba. Ya no era su plan B. Una semana después. Sentada con Lucía en la mesa de la cocina ayudándola con los deberes de ortografía. Levantó la vista y preguntó, ¿papá va a volver? Mi corazón se apretó. No porque lo echara de menos. Sino porque sabía que ella aún no entendía del todo. No. ¿Cariño? Dije suave. Apartándole el pelo. Papá tomó decisiones muy malas. Y ahora estamos más seguras. Asintió despacio. Y volvió a escribir. Así de simple. Los niños son más listos de lo que creemos. Después de que se acostara. Saqué la carta. La que no había abierto hasta ahora. Llegó 3 días antes. Sin remitente. Solo mi nombre en la caligrafía desordenada de Esteban. Dentro no había disculpa. Ni explicación. Solo un cheque a mi nombre por 150.000 euros y una frase en un papel rasgado, esto es todo lo que queda. Siento que hayas visto quién soy en realidad. Doblé el cheque y lo guardé. No lo cobré. No necesitaba su dinero. Al día siguiente. Entré en mi despacho. Abrí un archivo nuevo y lo etiqueté empezar de nuevo.
Pero esta vez no lo hacía para limpiar el desastre de otro. Esta vez reconstruía para mí y para Lucía. Llamé a un abogado. Actualicé el registro de la empresa. Moví mis activos restantes a un fideicomiso protegido. Por primera vez en años. No temía quien sonreía a mi lado mientras tramaba a mis espaldas. Estaba sola. Pero por fin libre. Y había aprendido algo importante. Cuando alguien intenta quitártelo todo, no siempre se trata de venganza. A veces, es recordar quién eras antes de que te convencieran de que los necesitabas para sobrevivir. Miré al espejo esa noche y no vi solo a una madre soltera. Vi a una mujer que se negó a romperse. Incluso cuando los más cercanos lo intentaron. ¿Y eso? Eso era la verdadera victoria.